Ya, bueno, comencemos con la parte más complicada, que es la que se trata de infecciones por anaerobios. Ah, las infecciones por anaerobios, a manera general, siempre yo comento con los alumnos, con los chicos que rotan con nosotros en el hospital, de forma, digamos, más o menos didáctica. Las bacterias se pueden dividir básicamente en tres grupos, ¿no? Los gram positivos, los gram negativos y los anaerobios, ¿no? Dentro de los gran positivos, ciertamente el más conocido, el más importante, de forma patogénica a nivel de mora y mortalidad es el Staphylococcus aureus, ¿no? Que es un estafilococo coagulasa positivo, ¿no? Y dentro de los coagulasa negativos está Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hominis, etcétera, ¿no? Digamos que esa es la clasificación que yo uso de forma práctica y didáctica en términos para que ustedes lo puedan recordar. Staphylococcus aureus, coagulasa positivo y los coagulasa negativos, como ya mencioné, todo el resto, ¿no? De pronto, sí, dentro del gran positivo están los estreptococos, siendo el Pneumoniae o neumococo el que más debemos recordar. Sin embargo, existen otros estreptococos como el Streptococcus el Streptococcus galactiae, el Streptococcus mutans, Streptococcus meetings, que normalmente están asociados a infecciones o tipos de endocarditis, ¿no? Esos gran positivos. En gran negativos, eh, yo los subdivido en dos grupos importantes, enterobacterias y bacilos gram negativos no fermentadores. Las enterobacterias son los fermentadores, los que fermentan la lactosa, y los no fermentadores son los gérmenes más difíciles de tratar, ¿no? Las enterobacterias fermentadoras, E. coli, Klebsiella, Proteus, Shigella, Campylobacter, todas las infecciones que ustedes conocen que producen infecciones, digamos, entéricas, ¿no? Y los bacilos gram negativos no fermentadores, en donde está ciertamente Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Acromobacter, Stenotrofomonas, digamos, los que tienen más difíciles y generan mayor morbilidad, especialmente en infecciones nosocomiales, ¿no? Y dentro de los anaeróbicos están los anaeróbicos más conocidos y probablemente de relevancia clínica más importante son los anaerobios que están a nivel intestinal, como bacteroides, como actinomices, digamos, algunas especies de Clostridium y Streptococcus, Petostreptococcus, que son básicamente anaerobios de la cavidad oral, ¿no? Esta diapositiva, por ejemplo, subclasifica los anaerobios en gram positivos y gram negativos. Digamos que de entre los gram positivos, algo importante que destacar, los que no forman esporas, algunos forman esporas y algunos cocos gram positivos que pueden o no pueden formar esporas. Dentro de los que no forman esporas, actinomices, que es el que produce la actinomicosis, Lactobacillus, Mobiluncus, Propinobacterium, que son parte de la flora normal o patogénica en la zona genital femenina. Los gram positivos que forman espora y probablemente los que tengan dentro de este grupo igual de relevancia clínica las especies de Clostridium, ¿no? El Clostridium botulinum, que produce el botulismo, el Clostridium difficile, que está asociado a diarreas nosocomiales, usualmente en ligazón con el uso de antibióticos, Clostridium perfringens, que está asociada a infecciones de heridas, Clostridium weckii y el Clostridium tetani, que produce el tétanos, ¿no? Y otros gram positivos que pueden o no producir esporas, Streptococcus, Peptostreptococcus, Streptococcus anaerobios, recuerden, tanto como el intermedios, Castellatus o Pleomorphus, que son estreptococos básicamente del tubo digestivo, especialmente del duodeno, de la boca hacia el duodeno, ¿no? Y los gram negativos son los anaerobios que están en el tubo intestino delgado e intestino grueso, más que todo en intestino grueso, ¿no? Donde está el bacteroides, Fusobacterium, Porphyromonas, Prevotella, Campylobacter, todo lo que está mostrado en la diapositiva, ¿no? Como les dije previamente, los anaerobios son parte de la flora normal. Nosotros los podemos encontrar especialmente en el tubo digestivo, ¿no? Eh,
es una flora y como es una flora normal del tubo digestivo, ¿no? El problema es cuando hay una ruptura de las mucosas, especialmente en la zona donde están presentes estos gérmenes y de esa forma generan patogenia, ¿no? O sea, generan enfermedad, ¿no? Como les dije, cocos gram positivos, especialmente están en la flora de la cavidad oral, en la flora de la hendidura gingival, especialmente en personas que tienen esta placa bacteriana a nivel dentario por un déficit en la limpieza oral, por ejemplo, en pacientes alcohólicos, diabéticos, no controlados, pacientes que duermen en las calles, ¿no? O sea, esos tipos de pacientes o de extrema pobreza tienen mayor colonización por gérmenes anaeróbicos y ciertamente hacen patología producto de ello, ¿no? En las vías respiratorias altas también podemos encontrar bacteroides, Veillonella, todo lo que muestra la diapositiva, ¿no? Recuerden además, como ya les mencioné también, que estos anaerobios son parte o son dentro de la biomasa que tenemos a nivel colónico, ¿no? A nivel intestinal. O sea, a nivel intestinal todos contamos con un conteo importante de bacterias y dentro de esas bacterias, además de gran negativos, también tenemos anaerobios, ¿no? Recuerden, de acuerdo a la diapositiva, cómo se coloniza cada parte del intestino. Recuerden que mientras más distal, mientras más bajemos a nivel intestinal, es más la cantidad de bacterias que tenemos. Por lo tanto, lógicamente, a nivel colónico, hay mucho más posibilidad que si hay, por ejemplo, un divertículo roto, tengamos un absceso, que si se hace, por ejemplo, a nivel esofágico o a nivel estomacal, ¿no? Porque la cantidad de bacterias a nivel superior es menor que a nivel colónico, como lo demuestra la diapositiva, ¿no? Recordemos igualmente que los anaerobios también colonizan la flora vaginal normal. Es normal que se encuentren gérmenes anaeróbicos en la zona genital femenina especialmente, ¿no? Donde hay lactobacilos, estreptococos y algunas otras especies, lógicamente, que sí se asocian a enfermedades como la Gardnerella vaginalis, que se asocia a la vaginosis bacteriana, enterobacterias que se pueden encontrar en la zona genital femenina, especialmente o dependiendo de las prácticas sexuales que tenga cada paciente, y algunos otros anaerobios que se pueden encontrar en boca y que ya ustedes, más o menos, ustedes pueden deducir por qué es que puedan encontrarse en la zona genital femenina, ¿no? También pueden encontrarse bacteroides, Fusobacterium, especialmente en aquellas pacientes que puedan tener estreñimiento y que de forma contigua, recuerden que la zona vaginal y la zona colónica, especialmente el sigmoides inferior o el inicio del recto, está muy pegado a la zona de la vagina, ¿no? Al haber estreñimiento, podría generar un tipo de traspaso de la zona del lumen intestinal hacia la zona genital femenina, ¿no? La importancia clínica, como les expliqué, más o menos la tercera parte de infecciones anaeróbicas están producidas por Streptococcus, ¿no? Hace poco lo más, es más, tenía un paciente en el hospital con un absceso cerebral, ¿no? Un absceso cerebral en donde se aísla Streptococcus, ¿no? El paciente era un diabético con mal higiene oral, ¿no? Lógicamente, al tener esta placa bacteriana a nivel dentario, de alguna forma, en un paciente diabético descontrolado, o sea, descompensado, con mal control metabólico, generó que la placa bacteriana que tiene a nivel dentario se complicó inicialmente con una sinusitis maxilar y de la zona maxilar pasó al cerebro formando un absceso. Por lo tanto, es muy frecuente todas las infecciones por anaerobios de la cavidad oral. De la misma forma, por ejemplo, en pacientes que hacen neumonías aspirativas, que se ve típicamente en pacientes ancianos, secuelados, que no pueden alimentarse por sus propios medios, pueden microaspirarse de forma continua, ¿no? Que es la fisiopatología básica de una neumonía aspirativa. Generan pequeños aspiraciones graduales, intermitentes, pero progresivas, que hacen que los pacientes tengan neumonías básicamente por anaerobios, ¿no? Que es el común o digamos, muy frecuentemente la etiología de las causas de neumonías aspirativas, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las infecciones por cocos gram positivos anaerobios son polimicrobianas, especialmente cuando hay abscesos. Cuando hay abscesos, y eso es algo que ustedes deben recordar, siempre que hay un absceso, el manejo debe ser con cobertura polimicrobiana, porque no solamente se pueden encontrar anaerobios, que son los que pueden y generalmente forman los abscesos, sino también
puede haber gran negativos o gran positivos metidos en ese tipo de absceso, ¿no? Eh, Igualmente, los bacteroides, Clostridium, Streptococcus están presentes casi en tres cuartas partes de infecciones de tejidos blandos, por ejemplo, celulitis complicadas o abscesos profundos, o la forma clínica más severa, como la formación de fasciitis necrotizante o fasciitis anaeróbicas, que son, digamos, de pronóstico más complicado, ¿no? Este gráfico resume exactamente las manifestaciones clínicas, cómo se puede expresar clínicamente las infecciones por anaerobios, ¿no? Tanto de forma de sinusitis, otitis, abscesos dentarios, o inclusive como úlceras en pacientes de pie diabético, infecciones posoperatorias, infecciones pélvicas inflamatorias, vaginosis, todo lo que está mostrado en la diapositiva, ¿no? Esta diapositiva es el resumen de toda la exposición, ¿no? Ya hablamos de anaerobios y deberíamos entrar a hablar acerca de las infecciones por Clostridium, ¿no? Está lógicamente el tétanos, el botulismo, las infecciones de piel y partes blandas por Clostridium perfringens y la infección por bueno, botulismo y por Clostridium difficile, que está asociado a diarrea por uso de antibióticos, ¿no? Este gráfico resume en realidad toda la presentación, ¿no? Cómo es que se adquiere el Clostridium botulinum. No sé si ¿se puede ver el mouse? Sí, ¿no? Sí, doctor, eso puedo. Genial. Sí, doctor. Acá está Clostridium botulinum, el Clostridium tetani, el Clostridium... este voy a moverlo, ¿se puede mover? No sé si se puede mover. Bueno, acá está el Clostridium perfringens, perdón. Y acá está el Clostridium difficile, ¿no? ¿Cuáles las condiciones en las cuales se produce la enfermedad? ¿A través de qué mecanismos? En el caso del Clostridium botulinum, a través de las toxinas A y G, del Clostridium tetani, acerca de esta exotoxina como la tetanoespasmina, el Clostridium perfringens por otros tipos de toxinas y Clostridium difficile por la producción de especies de Clostridium difficile de las toxinas A y toxinas B, ¿no? ¿Qué es lo que produce clínicamente y cuál es el manejo? En realidad, este es el resumen de toda la clase, ¿no? Bueno, pero igual, por cuestiones docentes, tengo que desarrollar cada una de ellas, pero este es el resumen, ¿ok? Hablemos un poquito sobre ellas, ¿no? Infecciones por anaerobios. Existen ciertamente, como les expliqué, que las infecciones por anaerobios tienen comportamiento sinérgico entre gran positivos, gran negativos y anaerobios. Lógicamente, esto es a través de una interacción, de una simbiosis, ¿no? En la cual todas las diferentes bacterias se aprovechan de los mecanismos patogénicos de cada grupo de las mismas, ¿no? Una protección mutua de la fagocitosis y disminución en potencial óxido-reducción en tejidos del huésped. Los anaerobios básicamente lo que producen son condiciones con baja tensión de oxígeno, ¿no? Estas condiciones con baja tensión de oxígeno hacen que la migración leucocitaria hacia la zona de absceso sea menor, ¿no? Los macrófagos o los polimorfos nucleares, digamos que son los circulantes, cuando se transforman a macrófagos e invaden los tejidos, lamentablemente no pueden llegar hasta el absceso mismo, ¿no? Porque las condiciones de poco potencial de óxido reducción evitan que puedan llegar hasta cierto punto, ¿no? Por eso es que mucho de lo que ustedes probablemente hayan pasado en las prácticas es que cuando se encuentre un absceso, el absceso tiene que ser drenado. Parte del drenaje del absceso o mejor dicho, el drenaje del absceso es parte del manejo del tratamiento de una infección. Probablemente el 50%, ¿no? El 50% del manejo en una infección requiere hacer la defocalización y si es un absceso tiene que ser drenado. Si tenemos un absceso, por más antibióticos que demos, es insuficiente el manejo, ¿no? Todo absceso tiene que drenarse. O se drena de forma, digamos, terapéutica a través de una estrategia, un procedimiento, o drena de forma espontánea, por ejemplo, ¿no? Pero todo absceso, como axioma, debe ser drenado, ¿no? Eh, Recordar también que es muy complicado realizar el cultivo o aislamiento de especies de anaerobios, por eso es que se existen medios de transporte especiales
para poder aislar estos tipos de gérmenes. Muy poco frecuente en realidad existen los reportes en los antibiogramas o de susceptibilidad antimicrobiana, porque es complicado el aislamiento de ellos, ¿no? Lógicamente, los anaerobios tienen mayor crecimiento en temperaturas corporales, ¿no? Temperaturas entre 35 y 37 grados, y lógicamente con unas altas concentraciones de CO2, ¿no? En donde el oxígeno sea mínimo, sino nulo, ¿no? Algunas infecciones por anaerobios, ya comenté, la otitis media. Recuerden que la primera causa de otitis media bacteriana son por neumococo, al igual que por sinusitis bacteriana, al igual que neumonía, al igual que meningitis, ¿no? Sin embargo, también la otitis está asociada a otros tipos de infecciones, por anaerobios, casi en la tercera mitad, y especialmente anaerobios de la zona oral, ¿no? Peptococcus, Peptostreptococcus y Propionibacterium, que puede encontrarse en la piel, especialmente en pacientes con algunos defectos de piel, tipo dermatitis eczematosa o dermatitis atópica, ¿no? O seborrea, ¿no? Dermatitis seborreica, también estos tipos de pacientes tienen mayor colonización por Propionibacterium. Otitis media crónica también se asocia infecciones por anaerobios, sinusitis crónica, especialmente la crónica, la aguda, sí recuerden, por neumococo, pero la crónica sí son más que todo anaerobios, ¿no? Faringoamigdalitis crónicas también se encuentran de forma frecuente. En general, infecciones respiratorias altas crónicas, los anaerobios son las primeras causas asociadas a ellas, ¿no? Infecciones de tejidos blandos, especialmente en cabeza y cuello, cuando el origen es de la zona oral, de la orofaringe, lógicamente las infecciones por anaerobios son las que primero están asociadas, ¿no? Recuerden una infección con nombre propio, que es la angina de Ludwig, ¿no? Que es una infección por anaerobio producida a nivel del espacio sublingual y submandibular, que se comporta con una invasión de las venas yugulares, y que lógicamente de pronóstico muy complicado si no es operado de forma inmediata, ¿no? Las actinomicosis también, ¿no? Que son infecciones producidas por actinomices, básica la actinomices israelí, que se comporta como un pseudotumor, ¿no? Podemos encontrar las zonas más frecuentes de invasión por actinomicosis son en la cabeza y cuello, ¿no? A nivel que forman lesiones que se comportan como tumores, como les dije, y típicamente forman grumos, ¿no? Eh, grumos de pus, y que pueden fistulizar, que es algo típico de las infecciones por actinomices, ¿no? Comprometen, como les dije, con tejidos blandos de cara y de cuello, masas duras, contactos fistulosos, que es un dato muy, muy típico de infecciones por actinomicosis, ¿no? En orden de presentación en la forma clínica es la cabeza, cuello, pulmón y zona genital, especialmente mujeres. Típicamente son aquellas mujeres que usan dispositivos intrauterinos como método anticonceptivo y que pueden formar masas pseudotumorales a nivel genital, que pueden ser confundidos inclusive con cáncer de ovario o cáncer de endometrio, ¿no? Ah, ya, esto es un link de Andrea Silvana, de asistencia. Bueno, eso es para ustedes, creo, ¿no, chicos? Sí, doctor, es la asistencia a la clase. Ya, excelente. Otras infecciones frecuentes, cabeza y cuello, como les expliqué, producto de las infecciones orales, puede haber lógicamente osteomelitis, infecciones intracraneales, como también les expliqué, los accesos cerebrales, empiemas subdurales, mediastinitis e infecciones pleuropulmonares, lógicamente, ¿no? Cuando se infecta la orofaringe, especialmente la faringe posterior, la faringe posterior tiene comunicación directa con el mediastino. Por lo tanto, todo aquel absceso retrofaríngeo puede lógicamente complicarse con mediastinitis, con pronósticos más, lógicamente, más graves, ¿no? Y que pueden generar inclusive la muerte. Además de lo difícil de que es o que resulte un abordaje posterior, ¿no? A ese nivel de mediastino, ¿no? Complicaciones hematógenas, bacteriemias que pueden producir endocarditis, se pueden presentar tromboflebitis agudas, alguna sepsis por Fusobacterium. Una pregunta que yo hago de forma recurrente a todos mis chicos y mis alumnos, y quiero hacérselas en estos momentos a ustedes. ¿Existen ciertos tipos de bacterias que cuando uno lo encuentra en sangre, o sea, bacteriemias, uno rápidamente puede o debe asociar o descartar un cáncer?
¿A qué me refiero? Si tenemos un paciente que viene febril, ¿no? Febril, malestar, toda la clínica de un paciente con una infección importante, se le toman hemocultivos y en el hemocultivo sale un germen. Automáticamente el doctor, cuando detecta ese germen, recuerda que ese germen puede estar asociado a un cáncer de colon. ¿Cuál es ese germen, chicos? ¿Lo recuerdan? Es una pregunta de examen de admisión, una pregunta de examen a la residencia, es una pregunta de NAM. ¿Algún voluntario? Ah, bueno, sí, pues Diego está en mi grupo. Exactamente, es el Streptococcus bovis, ¿no? Siempre que tengan una bacteriemia por el Streptococcus bovis, deben descartar que se trata de una infección, o perdón, deben descartar que el paciente tenga un cáncer de colon, porque típicamente se asocia a cáncer de colon. Pero el Streptococcus bovis, que es un gran positivo aeróbico, no es el único. Los que siguen, que son igual de frecuentes, pero no son tan conocidos, son las bacteriemias por anaerobios, especialmente Peptococcosis, bacteroides y el Prevotella. Todas estas bacterias anaeróbicas que encontremos en sangre, estamos obligados a descartar que el paciente tenga un cáncer de colon. ¿Por qué? Porque son bacterias típicamente que están en el colon. Y si encontramos en sangre, en un paciente sin un antecedente, por ejemplo, que se haya operado el estómago, del colon, divertículo, qué sé yo, sin un antecedente claro, estamos obligados a descartar que tenga un cáncer de colon cuando tenemos o encontramos el germen anaeróbico en sangre. ¿Ok? Infecciones intraabdominales, por lo que ya se explicó, ¿no? Son infecciones polimicrobianas, no solamente por anaerobios, sino también por enterobacterias, especialmente enterobacterias fermentadoras, como el E. coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, ¿no? Infecciones pélvicas posoperatorias igualmente, ¿no? En pacientes, mujeres básicamente operadas de la zona genital, ¿no? Peptostreptococcus, Bacteroides fragilis, Prevotella, Fusobacterium o micoplasmas, que no es un anaeróbico, pero pueden haber infecciones mixtas también con ese tipo de gérmenes, ¿no? Enfermedades pélvicas inflamatorias, como por ejemplo a la asociación de gram negativos y anaerobios, ¿no? Neisseria gonorrhoeae o Chlamydia trachomatis, asociado a streptococos, eh, asociado al lactobacillus, etcétera, ¿no? Infecciones de tejidos blandos causadas por anaerobios o aerobios o la mezcla de ambos, ¿no? Infecciones sinérgicas. Es más frecuente, lógicamente, en pacientes con insuficiencia arterial periférica, donde no llegue la sangre y por lo tanto promueva ambientes anaeróbicos, ¿no? Donde haya isquemia o tejido necrótico. Eso es un caldo de cultivo para infecciones por anaerobios, ¿no? Algunos típicos, algunas tipos, digamos, de infecciones de piel y partes blandas tienen algunos nombres particulares, como por ejemplo la gangrena gaseosa, que es producido por el Clostridium perfringens, ¿no? Clostridium histolyticum o Clostridium septicum. Normalmente se presenta en aquellos pacientes que tengan un antecedente, un trauma, una herida por objetos metálicos o objetos de madera, cualquier tipo de herida en realidad infectada y contaminada con tierra, es fuente de una infección que pueda llegar a ser una gangrena gaseosa, ¿no? Una injuria por estallido, por ejemplo, ¿no? Y pacientes inmunosuprimidos con mionecrosis o shock tóxico. Y la fasciitis necrotizante es tipo 1 y tipo 2. La del tipo 2 es digamos que es la fasciitis necrotizante producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el estreptococo piógenes, ¿no? En donde típicamente existe una injuria penetrante asociado a pacientes, por ejemplo, operados, que hayan tenido un trauma, politraumatizados, quemaduras, pacientes con varicela, que se sobreinfectan, ¿no? En donde se presenta dolor severo, necrosis, shock y falla multiorgánica, ¿no? Es más, recibe un nombre particular que es el shock tóxico estreptocócico, ¿no? En la fascitis necrotizante tipo 2. La tipo 1
es la mixta, es la que es producida no solamente por gram positivos, sino también por anaerobios. Hay anaerobios, bacilos gram negativos, enterococos que son gram positivos, ¿no? Se ve en pacientes con cirugías, diabéticos, enfermedad vascular periférica. Probablemente la diabetes sea el mayor factor de riesgo, ¿no? Es más, en pacientes diabéticos se produce una fasciitis típica con nombre propio que afecta la zona genital. ¿Recuerdan el nombre de ese tipo de fasciitis en pacientes diabéticos? La gangrena de Fournier, doctor. La gangrena de Fournier, exactamente. La gangrena de Fournier es una infección polimicrobiana, por lo cual el tratamiento para pacientes con gangrena de Fournier incluye tratamiento para gram positivos, gram negativos y anaerobios. ¿Ok? Estos son los tipos de infecciones en las cuales se demuestra que existe participación de anaerobios, en donde está la gangrena sinergística, que les expliqué cuál es, la celulitis por Clostridium, celulitis anaeróbica no clostridial, gangrena gaseosa y la fascitis tipo 1 y tipo 2. Esto es el resumen de lo que acabamos de conversar hace unos minutitos. ¿Ok? Y otras infecciones de tejido blando, bueno, hablemos un poquito sobre cada una. La gangrena bacteriana sinérgica es la más frecuente, especialmente en heridas abdominales o colostomía. Típicamente es un dolor muy intenso, una herida con bordes necróticos más que todo, ¿no? O formas úlceras o flictenas hemorrágicas con márgenes violáceos, ¿no? Entonces podemos encontrar, como le digo, una variedad de gérmenes porque típicamente al ser sinérgico ahí es polimicrobiana, ¿no? El tratamiento y en general el tratamiento para las infecciones por anaerobios no solamente consiste en el antibiótico, sino también en el tratamiento quirúrgico, en la remoción del foco, en la exéresis del tejido necrótico, ¿no? La celulitis anaeróbica es una infección necrotizante, pero que solo se restringe a la piel o al tejido celular subcutáneo máximo. O sea, no profundiza porque si no tendría otro tipo de nombre como una fasciitis porque hay invasión de fascia o mionecrosis donde hay invasión hasta la zona muscular, ¿no? En este caso de celulitis anaeróbica solamente es la infección necrótica a nivel de piel y tejido celular subcutáneo, ¿no? Básicamente puede encontrarse un antecedente de trauma o intervención quirúrgica. Las zonas más comprometidas son las zonas de perineales, abdominal, extremidades inferiores. Está asociado lógicamente a infecciones por Clostridium perfringens y otros estreptococos o anaerobios que también están implicados en ello, ¿no? El tratamiento igual, antibiótico de hibridación. La fascitis necrotizante es una infección severa que compromete de forma profunda la fascia, recordando que la fascia es el tejido fibrótico que recubre los paquetes musculares, ¿no? No en todo el cuerpo no tenemos fascia, ¿no? En ciertas zonas donde hay paquetes musculares más grandes, lógicamente hay fascia muscular, ¿no? Es más frecuente en miembros inferiores para abdominal y perineal, causado por trauma o cirugía en presencia de materia fecal, por lo tanto es una infección polimicrobiana, hay una toxicidad sistémica marcada y lógicamente al estar impreso o inmerso la participación de Clostridium, estos Clostridium pueden producir toxinas y estas toxinas, además de las toxinas producidas por gram positivos, las enterotoxinas, generan una reacción sistémica que puede inclusive llegar al shock o falla orgánica múltiple, ¿no? La gangrena de Fournier, como ya acaban de comentar ustedes, es una forma de fascitis necrotizante que compromete la zona perineal y que se ve típicamente en pacientes diabéticos, ¿no? Aunque no es infrecuente verlo en pacientes no diabéticos, ¿no? La gangrena gaseosa es una infección profunda que no solamente compromete la piel, tejido celular subcutáneo, la fascia, sino también el músculo. Es una mionecrosis causada por Clostridium perfringens, que es parte de la flora normal, ¿no? Eh, Normalmente es típico, es una herida formada por esporas. Yo no sé si ustedes sepan, ¿alguno de ustedes sabe qué es un verduguillo? Chicos, ¿alguno de ustedes sabe qué es un verduguillo? ¿Algún voluntario? No sean tímidos. Doctor, Sí.
Doctor, yo he escuchado esa palabra, pero como un arma blanca, como una espada bien angosta. Sí, mira, el verduguillo es una pequeña daga chiquitita y es una daga porque técnicamente no es una espada, es una pequeña daguita, ¿no? Es como un puñal pequeño y que típicamente el verduguillo se emplea en las cárceles. Estos verduguillos se suelen almacenar en heces. El verduguillo se introduce en deposiciones expuestas y permanece mucho tiempo allí. Y es empleado, lógicamente, para matar a las personas de forma lenta lógicamente, para mayor sufrimiento de la víctima, ¿no? Porque con ese verduguillo hacen cortes o generan apuñalamientos, ¿no? Y al estar contaminado con heces, lógicamente se producen infecciones de este tipo, con arenas gaseosas, con mucho olor en el paciente, ¿no? Bueno, la gangrena gaseosa causada por Clostridium perfringens que elabora toxinas. El manejo, lógicamente, incluye la limpieza quirúrgica y el tratamiento de antibióticos de amplio espectro, ¿no? Acá se colocó oxígeno hiperbárico, pero en general el oxígeno hiperbárico está recomendado como estrategia coadyuvante al manejo quirúrgico y al manejo con con antibióticos, ¿no? La premisa del oxígeno hiperbárico es que, ya que se trata de infecciones por anaerobios, y los anaerobios no crecen en medios de oxígeno, si uno otorga digamos, expone a la zona afectada con mayores presiones de oxígeno que las ambientales, técnicamente detiene el crecimiento anaeróbico, pero eso en realidad está en discusión, no es algo completamente demostrado que tenga utilidad en todos los pacientes, ¿no? Inclusive en pacientes con pie diabéticos, no es que se empleen de forma regular, ¿no? Sino es más que todo, como les digo, es una terapia coadyuvante, ¿no? En general, los anaerobios cocos gram positivos son sensibles a metronidazol. Metronidazol es una terapia muy buena para los anaerobios, ¿no? Muy pocos gérmenes anaeróbicos son resistentes a metronidazol. Por lo tanto, un medicamento que debe incluirse cuando uno sospecha en una infección por anaerobios es el metronidazol. Otras opciones son los macrólidos, sin embargo, no son activos contra algunas especies de bacteroides, que es la principal causa de infecciones abdominales, ni Fusobacterium. La clindamicina es eficaz, pero hay reportes de resistencia. Yo recuerdo cuando era alumno, un profesor mío de medicina interna me explicaba muy frecuentemente que cuando tenemos una infección por anaerobios, distingamos básicamente el diafragma, ¿no? Si es del diafragma para arriba, usemos clindamicina. Si es del diafragma para abajo, usemos metronidazol. Eso es algo que más o menos tiene cierta digamos, utilidad. Y sí, especialmente porque las especies de anaerobios de la boca son sensibles a clindamicina. Por lo tanto, las neumonías aspirativas o infecciones, por ejemplo, angina de Ludwig o infección por Fusobacterium necrophorum, que son típicas infecciones de la vía respiratoria superior, pueden manejarse adecuadamente con clindamicina, ¿no? Y en las infecciones intraabdominales suelen preferirse tratamiento con metronidazol, ya que la clindamicina no tiene actividad sobre bacteroides, que es la principal población bacteriana a nivel intestinal, ¿no? Este gráfico muestra algún tipo de susceptibilidad de acuerdo a los antibióticos. Cloranfenicol, bueno, que ya no se emplea de forma regular, clindamicina, eritromicina, que es parte de los macrólidos, metronidazol, penicilina G, recuerden que las penicilinas naturales tienen actividad antianaeróbica, las tetraciclinas y la vancomicina, que se usa para infecciones por gram positivos, pero que también tiene, digamos, eficacia especialmente sobre la especie de Clostridium, especialmente Clostridium difficile, ¿no? Esta es una tablita de resumen que ya luego lo pueden ustedes leer con mayor detenimiento. El tratamiento va a depender básicamente del tipo de infección. Si es una infección en donde hay pus, lógicamente el tratamiento debe ser polimicrobiano. En general, cobertura para gram positivos, gram negativos y anaerobios. Por ejemplo, infecciones de heridas superficiales o de incisión, usualmente
Si el paciente no está tóxico, suele generarse el tratamiento tópico con limpieza de la herida o antibióticos de espectro muy reducido como oxacilina. Si son heridas profundas, se usan cefalosporina primera, segunda o aminopenicilinas como amoxi o ampicilina o la asociación de ureidopenicilinas más inhibidores de beta-lactámicos como piperacina tazobactam. Si son heridas profundas, postquirúrgicas, o sea, se suelen incluir tratamiento para infecciones nosocomiales, ¿no? Cefalosporina de segunda o tercera generación, carboxipenicilinas o aminopenicilinas o piperacinato sulfactam, que es una uridopenicilina más inhibidor de beta-lactámicos, ¿no? Gangrenas agudas o trauma de cirugía, se usa penicilinas porque recuerden, las gangrenas agudas están producidas por estreptococos anaeróbicos, ¿no? Infecciones necrotizantes suelen ser asociaciones de antibióticos para gram positivos y gram negativos. Asociación frecuente es penicilinas, beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa como pipilacina tazobactam asociado a antigram positivos como vancomicina o linezolid, ¿no? O meropenem, que cubre gram negativos, cubre gram positivos sensibles y anaeróbicos, y vancomicina, que cubre gram positivos, ¿no? Uy, perdón. A ver. Ya. De diarrea asociada a antibióticos, recuerden que en general el uso de antibióticos tiene un efecto colateral, ¿no? O sea, si ustedes usan un antibiótico para una infección, por ejemplo, una faringitis, no es que usted al tomar el antibiótico solamente van a matar el germen que está produciendo la faringitis, que en este caso es el Streptococcus, sino que lamentablemente de forma colateral también afecta a las bacterias que tienen de forma comensal ustedes a nivel intestinal, ¿no? O sea, no solamente van a barrer con las bacterias de la faringitis que están tratando o de la celulitis que están tratando, sino también la flora comensal normal, la biomasa normal. Y al generar un tratamiento excesivo en tiempo o inadecuado, esto puede condicionar a un sobrecrecimiento de otras bacterias, un desbalance en la biomasa y eso se expresa clínicamente con una diarrea asociada a antibióticos, ¿no? Clostridium difficile es una de las causas principales de diarreas asociadas a antibióticos. Y dentro de este grupo de Clostridium difficile, o de forma patogénica, la toxina A, que es una toxina termolábil, es la que está asociada preferentemente en ello. Por eso es que parte del diagnóstico consiste en identificar la toxina A en las heces de los pacientes con diarrea asociada a antibióticos. También hay diarrea por Clostridium perfringens, pero no es usual. Recuerden que la primera causa de diarrea nosocomial es la diarrea asociada a antibióticos. El antibiótico que más frecuentemente presenta diarrea es la clindamicina, ¿ok? Pero la principal causa de diarrea por antibiótico es por betalactámicos. Espero que entiendan la diferencia, no es lo mismo. O sea, usando clindamicina muy frecuentemente uno tiene diarrea por antibióticos. Pero la causa más importante de diarrea por antibióticos son los beta-lactámicos, penicilinas y cefalosporinas. ¿Ok? Pues acá se coloca clindamicina, tiene mayor riesgo de diarrea, pero los beta-lactámicos, las cefalosporinas especialmente, son la primera causa de diarrea asociada a antibióticos. En general, cualquier antibiótico puede producir diarrea por antibiótico, cualquiera, ¿no? Perdón. La clínica es un paciente. La diarrea por antibióticos tiene un gran aspecto clínico, desde diarreas pequeñas, frecuentes, o la colitis pseudomembranosa, que es la presencia de diarreas hemorrágicas con colon tóxico y que genera la perforación colónica y, lógicamente, el posterior fallecimiento del paciente, ¿no? La anatomía patológica puede mostrar una mucosa normal o la formación de pseudomembranas, dependiendo en qué aspecto clínico testemos de la diarrea asociada a antibióticos, ¿no? El diagnóstico, lógicamente, es por clínica, ¿no? El antecedente del uso de antibiótico. El antibiótico puede ser usado, inclusive, solo una dosis puede generar una diarrea asociada a antibióticos. O, lo más frecuente, que por uso prolongado de antibióticos, ¿no? La colonoscopía en los casos de pacientes con eh, colitis pseudomembranosas, en donde se forman estas pseudomembranas a nivel colónico, como se observa acá, es lo típico a nivel colonoscópico. Y el manejo de ese es, lógicamente, este tipo de
demostración de estos bacilos, ¿no? Dispuestos a nivel como si fueran cápsulas de medicamentos, ¿no? Tratamiento, el primero es suspender el antibiótico agresor, ¿no? Si usted sospecha que está asociada a la diarrea de antibióticos por un antibiótico que está empleado en el paciente, lo ideal es suspenderlo y lógicamente luego el tratamiento dirigido para la infección por Clostridium es la vancomicina o el metronidazol oral. Infecciones alimentarias también están producidas por enfermedades por Clostridium, el Clostridium perfringens del tipo A, que genera una enterotoxina termolábil, también no es infrecuente. Es típico los alimentos de origen animal cocinados y que no están refrigerados, son o se contaminan por infecciones por anaerobios, especialmente como les dije, Clostridium perfringens, y es una causa frecuente de intoxicación alimentaria, ¿no? Acá lo menciona como una tercera causa, luego del Staphylococcus aureus, que suele colonizar la mayonesa, igual que el Bacillus cereus, y la salmonela, que está frecuentemente en infecciones alimentarias que empleen aves, ¿no? Huevos, gallinas, pollos, etcétera, ¿no? La clínica es típico paciente que rápidamente presenta diarrea luego de la ingestión, ¿no? No es, por ejemplo, como una fiebre tifoidea, en la cual hay un proceso que demora más o menos un periodo de incubación entre 3 y 5 días, ¿no? En cambio, la intoxicación alimentaria, el paciente rápidamente desarrolla náuseas, vómitos y diarrea en el transcurso de 3 o 6 horas, ¿no? Es una diarrea acuosa con muchas náuseas y muchos cólicos abdominales, ¿no? El diagnóstico es clínico epidemiológico, ¿no? Si ustedes van a comer en un lugar que no guarde las condiciones higiénicas mínimas y presentan a los pocos horas diarrea, lógicamente es una diarrea producida por toxinas, en la cual los antibióticos no van a ayudar y solo el manejo requiere sostén. O sea, si hay diarrea, hay que reponer agua, básicamente, ¿no? Las enteritis necrotizantes, que es una infección frecuente, especialmente en prematuros, recién nacidos y producidos por el Clostridium perfringens tipo C, ¿no? Es donde hay una ingesta elevada proteica, inhibidores de tripsina, básicamente pacientes desnutridos, en la cual su mucosa a nivel intestinal funciona mal, funciona de forma imperfecta, ¿no? Como les dije, las enteritis necrotizantes se ven muy frecuentemente en pacientes en pequeños prematuros, ¿no? También se pueden ver en diabéticos, en desnutridos, pero el grupo de riesgo más importante son pacientes prematuros, ¿no? Hay diarrea sanguinolenta con la asociación de colitis hemorrágicas o pseudomembranosa, vómitos, shock y lógicamente el posterior fallecimiento del paciente. El diagnóstico es clínico epidemiológico, se puede detectar a nivel, digamos, laboratorial los antígenos en heces de Clostridium o la detección de genes a través de biología molecular. Tratamiento antibiótico consiste en la inyección de penicilina o metronidazol endovenoso, que es el tratamiento especial para el Clostridium perfringens, ¿no? Recensión intestinal si es necesario, ¿no? Resecar, sacar el pedazo de intestino que está necrótico, lógicamente, ¿no? Las enteritis neutropénicas o enterocolitis neutropénicas, que es una infección polimicrobiana en donde están implicados los anaerobios y que se ve básicamente en pacientes neutropénicos. Neutropénicos de cualquier motivo, ¿no? Pacientes neutropénicos como producto de un efecto colateral de un medicamento o pacientes neutropénicos por una neoplasia hematológica o sometidos a quimioterapia inmunosupresora de forma importante, ¿no? Típicamente son pacientes que producen una clínica como tiflitis, conocida como tiflitis, ¿no? En donde hay, o la manifestación clínica es muy parecida a una apendicitis, ¿no? Porque es una presencia de dolor en la fosa ilíaca derecha, cuando hay signos de peritonismo y todo ello, ¿no? Es como una peritonitis por una apendicitis rota, ¿no? Pero que es en pacientes neutropénicos, ¿no? Con una alta mortalidad, lógicamente. El tratamiento de esto es la asociación de antibióticos como metronidazol o penicilina y el reposo intestinal. Lógicamente, en pacientes neutropénicos, parte de cualquier infección en pacientes neutropénicos, el manejo o digamos la sobrevida del paciente neutropénico cuando tiene una infección es que el paciente se recupere en la neutropenia, ¿no? El tétanos
Es una infección también producida por una especie de Clostridium, el Clostridio tetani, ¿no? Es una infección como denominada, ¿no? Es una infección del sistema nervioso central de comienzo agudo. Básicamente o clínicamente el paciente se manifiesta por espasmos clónicos rígidos, persistentes y dolorosos. Típicamente los pacientes con tétanos no tienen alteración del sistema nervioso central. O sea, son pacientes que observan todo lo que le está pasando alrededor y eso lógicamente le genera mayor ansiedad y mayor dolor, ¿no? Por estos espasmos clónicos. Es producido, como les dije, por el Clostridium tetani, bacilos gram positivos que forman esporas y que secreta básicamente dos toxinas como la tetanoespasmina y la tetanolicina, siendo la tetanoespasmina la causante de todos los problemas de las manifestaciones clínicas del tétanos, ¿no? El tétanos o la fisiopatología del tétanos es la inhibición del ácido gamma aminobutírico, ¿no? Eh, bueno, para comenzar, debe haber una herida, ¿no? Una herida contaminada básicamente con tierra o con heces, ¿no? Esa herida con tierra o con heces, o lo que históricamente uno conoce como una herida producida por objetos metálicos oxidados o inclusive madera. Yo recuerdo cuando yo vi un paciente en el hospital con tétanos y tenía el antecedente de haber sido o haber tenido una herida por arma, por bala. Era un policía que 3 meses antes bueno, había tenido un operativo y tuvo una herida producida por una bala, ¿no? Que le propinó un delincuente, pero fue una bala que entró y salió, ¿no? Y en el brazo y lógicamente fue curado, pero no recibió vacuna antitetánica. Y a los cabos de 2 meses el paciente presentó tétanos, ¿no? Por lo tanto, no solamente debe restringirse a heridas producidas por armas o objetos metálicos, sino también en general cualquier herida que pueda contaminar con tierra o con madera. Cualquiera de ellos puede ser producto original tétanos, ¿no? Se produce la germinación y la producción de la toxina en la zona donde fue la herida y especialmente en heridas que no hayan sido adecuadamente limpiadas, ¿no? Se produce la toxina y esta toxina se une al receptor de la membrana presinéptica, en donde la tetanoespasmina se une a ese receptor, ¿no? Eh, a través de ese receptor del gamma aminobutírico, genera un transporte retroaxonal y llega hasta el sistema nervioso central, ¿no? En donde inhibe la liberación de los neurotransmisores, básicamente glicina y GABA, como les comenté, y genera una liberación de descarga de la motoneurona expresada clínicamente por estos espasmos clónicos persistentes, ¿no? Clásicamente hay espasmo e hiperexcitabilidad autonómica, ¿no? Estos son los tipos de bacilos como comas al examinar las heridas, ¿no? Las secreciones de las heridas de pacientes con tétanos, ¿no? El tétanos, existen varios tipos de tétanos, el tétano generalizado, ¿no? Que produce un trismus o una risa sardónica, producto de la irritación a nivel de los maceteros, a nivel cervical, ¿no? Disfagias, espasmos cervicales, hombros y espaldas, u opistótonos que tiene una actividad de decorticación, es como unas sacudidas o espasmo, como si el paciente se estuviera decorticando, ¿no? Pero es una excitación o sobreexcitación de los músculos paravertebrales, ¿no? Hay dificultad respiratoria y hay disfunción autonómica. Eso también es importante recordar en pacientes con tétanos, especialmente del tipo generalizado, con la presencia de hipertensión arterial o hipotensión arterial, taquicardia, fiebre, diaforesis, etc. El tétanos neonatal, que también se presenta, especialmente en recién nacidos, en las cuales la desinfección del cordón umbilical haya sido, digamos, no realizada de forma adecuada o con sustancias contaminadas, es un origen de tétanos neonatal, ¿no? El tétanos localizado, que también se puede dar cuando la cantidad de toxina es menor, puede producir, digamos, manifestaciones clínicas en segmentos corporales, ¿no? En el brazo, en las piernas o en el rostro de repente, ¿no? El tétano cefálico
Cuando es localizado es el peor pronóstico y se afecta lógicamente o se manifiesta clínicamente con la presencia del trismus o la afectación del nervio facial, ¿no? Este es un ejemplo del tétanos neonatal, ¿no? Esta es la clásica gráfico de cómo se manifiesta un opistótono, ¿no? Que es una hiperexcitabilidad a nivel de las musculaturas paravertebrales, ¿no? Por ejemplo, esta es la risa sardónica, ¿no? O los trismus, ¿no? Este tipo de hiperexcitabilidad a nivel de los músculos maceteros hacen que el paciente exprese este tipo de risa o, digamos, o expresión facial, ¿no? Producto de la contractibilidad a nivel muscular, ¿no? El diagnóstico es básicamente por clínica y el antecedente de esta herida contaminada o no adecuadamente limpia, ¿no? La microbiología y la serología es inútil, no ayuda al diagnóstico, no hay forma de demostrar el germen, salvo que sea una herida evidentemente infectada en la cual podamos aislar el, 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 el- el Clostridium, ¿no? Pero el detalle es que como es anaeróbico es muy complicado de demostrar o demostrarlo a nivel de una extensión de un extendido y observado por el microscopio y mucho menor cultivarlo a nivel microbiológico, ¿no? También, lógicamente, tiene diagnósticos diferenciales el tétanos, intoxicación por estricnina, distonías farmacológicas por otro tipo de medicamentos como el síndrome neuroléptico maligno producido por intoxicación ah, por medicamentos para la esquizofrenia, ¿no? Tetania hipocalcémica que se ve en pacientes con hipocalcemia, en pacientes con hiperventilación o muy ansiosos pueden generar episodios de sacudidas musculares, abdomen agudo que puede ser confundido con tétanos, ¿no? O infecciones de otorrinolaringología, especialmente pacientes que puedan presentar trismus, ¿no? Una alta mortalidad, más o menos hasta la mitad, casi 60%, ¿no? El manejo de pacientes con tétanos requiere, lógicamente, la hospitalización en UCI, en unidad de cuidados intensivos y además en ambientes completamente oscuros, ¿no? Porque es típicamente los pacientes con tétanos, la excitabilidad, el gatillo de la excitabilidad del tétanos es por, digamos, eh, al tocar al paciente, al exponerse a la luz o al ruido, esto genera que el paciente rápidamente haga las contracturas musculares. Por lo tanto, los pacientes son incluidos en ventilación mecánica y sedados por completo, ¿no? El manejo también requiere una limpieza quirúrgica de la herida por donde ingresó el Clostridium tetani, ¿no? Se usa antibióticos como el metronidazol o la penicilina. El metronidazol es la terapia de elección y además la inmunización pasiva a través de la administración de inmunoglobulinas o activas a través de la administración de antitoxinas o toxoides, ¿no? También se usan lógicamente antiespasmódicos como benzodiazepinas, ¿no? Diazepam a la cabeza, ¿no? Recordemos que es necesario que todos tengamos nuestras vacunas para el tétanos, ¿no? La vacunación activa requiere 3 dosis por lo menos que se administran en los meses 0, 2 y 6 meses, ¿no? Y debe revacunarse uno cada 10 años, ¿no? Recordemos que si tenemos una herida, parte del manejo de la herida debe requerir una limpieza apropiada, una limpieza prolija de la herida, especialmente si es una herida, como les comenté, profunda, contaminada, con tierra o con heces, o producida por objetos metálicos o de madera, ¿no? Y valorar si el paciente requiere una vacunación para el tétanos, ¿no? Si el paciente no está vacunado, requiere que se vacune, lógicamente, con toxoide o antitoxina, ¿no? Eh, si está vacunado, pero tiene más de 10 meses, requiere un booster, que es un refuerzo de la vacuna, o si tiene una vacunación incompleta y es una herida grave, requiere un reinicio de la vacunación asociado a inmunoglobulina, ¿no? En conclusión, es lo que está escrito en la diapositiva. El botulismo es una enfermedad parecida al tétanos, que se produce una enfermedad
pero no es con espasmos, sino es una enfermedad paralizante, ¿no? Que comienza básicamente en los pares craneales y se extiende de forma descendente, producto del bloqueo de la sinapsis neuromuscular, producida por una neurotoxina del Clostridium botulinum, ¿no? El Clostridium botulinum produce varias toxinas de la A, B, C, D, E, F, G. La que más está asociada a la expresión del botulismo es la toxina A, ¿no? Típicamente se requiere una ingesta de alimentos contaminados por toxina y básicamente son alimentos del tipo conservas. Las conservas, atunes, frijoles en latas que estén expiradas de fecha, pueden ser una fuente evidente de infecciones por Clostridium botulinum, ¿no? Estos alimentos contaminados forman esporas y uno al ingerir la espora es que hace la enfermedad, ¿no? La absorción intestinal de la toxina o la difusión hematógena de la toxina, ¿no? Se fija en la sinapsis colinérgica, especialmente en la unión neuromuscular, ¿no? Y es una unión irreversible. Por lo tanto, el manejo del botulismo requiere un manejo de sostén prolongado, porque como es irreversible, tiene que pasar, tiene que destruirse ese tipo de unión para que pueda, digamos, recuperar el paciente de forma gradual, ¿no? La expresión, como les expliqué, la fisiopatología del botulismo es básicamente la inhibición de la liberación de acetilcolina, producto de la unión de la toxina en la unión neuromuscular con los receptores de acetilcolina, ¿no? Hay una parálisis y una disfunción autonómica parasimpática, ¿no? Estas son algunas alteraciones que se pueden presentar: disfagia, diplopía, sequedad de boca, disartria, todas las que están escritas en la diapositiva, ¿no? Recuerden que también hay un botulismo alimentario, como les expliqué, de las conservas caseras. Suelen ser varios pacientes, se comporta como un brote. También hay botulismo asociado a heridas, que no es frecuente, pero está normalmente cuando son heridas contaminadas con estos productos que ya tienen Clostridium botulinum, ¿no? Hay botulismo de lactante por colonización intestinal y especialmente en miel que esté digamos, mal preservada, o de origen indeterminado en la cual no sepamos exactamente cómo o cuál fue la fuente del Clostridium, ¿no? El diagnóstico básicamente es clínica epidemiológica, ¿no? La determinación, se puede determinar toxina en los alimentos, en los sueros o en las heces de los pacientes. Esto sí, a comparación del Clostridium de, de la infección previa, eh, el laboratorio en botulismo sí es posible, sí es frecuente realizar la demostración de la toxina en las heces especialmente, ¿no? También se puede cultivar los alimentos en las heces y en anaerobiosis, pero que es un poco más complicado, como ya les comenté, el aislar los anaerobios a nivel microbiológico, ¿no? Electromiográficamente, los pacientes presentan una ausencia de polineuropatía o mielopatía, porque el problema no está en el axón, sino está a nivel de la placa sináptica neuromuscular, ¿no? Diagnóstico diferencial del botulismo: miastenia gravis, síndrome de Eaton-Lambert, que recuerden que es una enfermedad neurológica de manifestación muy idéntica al botulismo, pero que está asociado a cáncer, ¿no? Cáncer de pulmón, básicamente. El síndrome de Guillain-Barré, que está producido, es un síndrome postinfeccioso, ¿no? Que usualmente se ve luego de un proceso infeccioso, como infección por varicela, producción por gripe, influenza o diarreas por Campylobacter, ¿no? O sea, es un síndrome postinfeccioso, ¿no? La pilomielitis, que es una expresión diferente, producida por el virus de la polio, que lo genera más que todo la paraparesia, ¿no? O a nivel de miembros inferiores, ¿no? O intoxicación por magnesio, que también puede asociar clínica parecida al botulismo, ¿no? Los pacientes con botulismo también tienen que ser ingresados en UCI, y básicamente el manejo es de tipo de soporte ventilatorio, ¿no? El antibiótico normalmente no está recomendado porque, como se explicó, el botulismo es producido por toxinas, ¿no?
Y las toxinas, los antibióticos no actúan sobre las toxinas. Sin embargo, algunas veces se emplean los antibióticos, especialmente en aquellas heridas contaminadas con anaerobios, donde hay Clostridium. El antibiótico, la intención de usar antibiótico es destruir los Clostridium que todavía están en la herida contaminada, pero no para mejorar la clínica del paciente, porque la mayoría de las infecciones o enfermedades producidas por Clostridium son por toxinas. ¿Ok? Se usa también la inmunización pasiva, inmunoglobulinas producidas en caballo, con la consecuencia, digamos, con la consecuente posibilidad de efectos colaterales al introducir sueros heterólogos, pero que normalmente está recomendado en casos muy graves, ¿no? Difusión autonómica que no suele requerir tratamiento y la recuperación es lenta. La mortalidad por botulismo en realidad es poco probable, no es algo frecuente en realidad, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, chicos, duda, comentario, por favor. Bada, Paucar, creo que le ha levantado la mano. Sí, doctor. ¿Cuál es la función de los factores de adherencia por parte de las bacterias anaeróbicas? Disculpa, no te escuché, ¿puedes repetir, por favor? Sí, doctor. O sea, ¿por qué las bacterias anaeróbicas tienen ese factor de adherencia? En general, los gérmenes anaerobios, parte de sus factores de virulencia incluye en general las toxinas, ¿no? Que son exotoxinas. Los otros factores como adhesivos o la formación de pili o flagelos, que en algunas bacterias anaeróbicas lo tienen, no son, digamos, expresión. Perdón, se cortó. Lo que le decía que estos otros factores de virulencia que algunas bacterias anaerobias pueden tener no es, digamos, muy importantes en el momento de la enfermedad. ¿Ok? Más que todo, la enfermedad producida por anaerobios es por toxinas, tanto por anaerobios del género Clostridium como por anaerobios de intestinales que producen infecciones intraabdominales, pélvicas, sinusitis y todo ello, ¿no? Ok, doctor, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta o duda, muchachos? ¿Comentario de repente? Sí, doctor, una consulta. Usted mencionó que cuando se le administran antibióticos, el paciente a veces puede presentar desde diarrea simple hasta una colitis. Me preguntaba cuál era el manejo de eso, si no hay manejo también o se soluciona espontáneamente dejándole de administrar el fármaco. En diarrea por antibióticos, la primera medida y más importante es la suspensión del antibiótico agresor. El detalle es que algunas veces las diarreas se producen en el interín del tratamiento de una infección. Si es una neumonía, por ejemplo, están tratando una neumonía grave en un paciente en cuidados intensivos, ¿no? Una neumonía, infiltración bilateral, con compromiso parenquimal multilobar, que requiere ventilación mecánica. Y al tercer o cuarto día del tratamiento con meropenem, porque es un paciente, qué sé yo, neutropénico, de leucemia mieloide aguda por quimioterapia, o sea, el peor tipo de pacientes que pueda haber. Al tercer o cuarto día presenta una diarrea. Se hacen estudios en las heces y demuestra que es una diarrea por Clostridium difficile. Recordando la presentación, lo ideal es suspender el antibiótico, pero en estos casos muy complicados, suspender un antibiótico en un paciente que recién está en el curso del manejo de la infección inicial. En estas situaciones, por ejemplo, cuando es complicado suspender el antibiótico, lo que se hace es asociar el otro antibiótico, ¿no? En este caso, vancomicina oral, que es la manera en la que suele recomendarse el tratamiento de pacientes con diarrea por Clostridium difficile. Hay otros medicamentos como la fidaxomicina, que lamentablemente no es un antibiótico que tengamos en el Perú, no hay en el Perú, y que es un tratamiento que tiene mejor eficacia en el manejo, mejor eficacia y mejor perfil de seguridad para el manejo de diarrea por Clostridium difficile.
Inclusive también hay medicamentos del tipo monoclonales, ¿no? Biológicos para el manejo del Clostridium difficile, que es el brentuximab. El brentuximab es un anticuerpo monoclonal que se dirige exactamente sobre la toxina del Clostridium difficile y, digamos, con efectos muy buenos, pero que el Perú no dispone de ello, ¿no? Y cuando dice que se adhiere otro fármaco, ¿es porque se le cambia? Por ejemplo, usted mencionó que la vancomicina se administra. ¿Es junto con el otro fármaco o es un cambio? Claro, lo que pasa es que si el paciente tiene diarrea, uno tiene que identificar cuál es el antibiótico que está produciendo la diarrea por antibióticos. Y si uno lo puede suspender, debe suspender el antibiótico. Es la primera medida que debe hacerse. Si suspende el antibiótico, observa al paciente 24 a 48 horas y la diarrea mejora o cesa en el mejor de los casos, el manejo es básicamente eso, suspender el manejo de antibiótico. Sin embargo, si se suspende el antibiótico y el paciente no mejora o empeora, y empeora en el término de que se presenta un megacolon tóxico de repente, se hace febril, leucocitosis, dolor abdominal intenso, lógicamente el manejo es a través de tratamiento de la diarrea asociada a antibióticos, que incluye básicamente la vancomicina. En la diapositiva coloqué metronidazol como alternativa, pero en general las guías actuales ya no recomiendan el uso de metronidazol porque hay mucha falla el tratamiento con metronidazol. El metronidazol tiene una eficacia reportada más o menos del 20 o 30%. Con vancomicina la eficacia puede ser casi al 50-60%, por lo cual las guías de manejo a nivel internacional ahora recomiendan vancomicina como primera elección, vancomicina oral. Vancomicina 125 miligramos vía oral cada 6 horas. Si el paciente mejora, perfecto. El tratamiento son más o menos 2 semanas de tratamiento. Si el paciente no mejora, se suele duplicar la dosis de vancomicina, 250 miligramos vía oral cada 6 horas. Para eso, lógicamente, debe disponerse de vancomicina en cápsulas, ¿no? Que también es complicado tenerlas en el Perú, pero que algunas farmacéuticas, a partir de la ampolla, del vial de vancomicina, diseñan cápsulas especiales para el manejo de estos tipos de pacientes, ¿no? De diarrea por antibióticos en general es una enfermedad digamos, desatendida en el Perú. Y en general en Sudamérica es una enfermedad desatendida porque solamente tenemos metronidazol con eficacia pobre y vancomicina oral que a veces se dispone y otras veces no se dispone, ¿no? Gracias, doctor. Comenta loperamida, la loperamida, Fidel, la que comentas en general, y eso es algo, chicos. La loperamida es un antidiarreico, ¿no? Al igual que el difenoxilato. Eh, en general, para diarreas producidas por bacterias está completamente contraindicado porque puede producir megacolon tóxico. Recuerden, yo siempre digo lo mismo, la diarrea es un mecanismo de defensa del intestino. Cuando hay una infección abdominal, se manifiesta por diarrea. La diarrea es el aumento del peristaltismo que busca eliminar las bacterias que tienen o las toxinas a través del incremento de deposiciones. Es un mecanismo de defensa. El detalle es que si ustedes usan un antidiarreico en un paciente con una infección intraabdominal, lo que generan es que el paciente no tenga diarrea, pero que acumule gradualmente las toxinas o bacterias, produciendo lógicamente efectos deleterios a la larga, ¿no? Lo que puede generar, digamos, megacolon tóxico, ¿no? El incremento de las toxinas y las bacterias hacen que el colon, digamos, se distienda, adelgace sus paredes y pueda romperse eventualmente, ¿no? Por eso que la loperamida para infecciones diarreicas o infecciones gastrointestinales está proscrito. Se usa normalmente para diarreas acuosas de otro tipo, osmóticas o de otro tipo, pero diarreas bacterianas está completamente contraindicado. Okay. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? José Marcelo Berrospi. Sí, doctor. Tengo entendido que que en algunos casos, como por ejemplo
En un pie diabético bastante avanzado, si por ejemplo, se llega a infectar, debido al daño que existe a nivel vascular, tengo entendido que es difícil que los antibióticos lleguen a esa zona. Ujú. En todo caso, ¿cómo sería con ese tipo de infecciones? Normalmente, yo siempre le comento, y es parte, digamos, de la siguiente presentación, el manejo de un paciente, o digamos, la sepsis, el manejo de un paciente con sepsis requiere básicamente tres pilares. El primer pilar es el manejo de hidratación, la resucitación hídrica, el manejo a través de cristaloides, básicamente. En infecciones, en sepsis, el manejo de hidratación es a través de cristaloides, cloruro de sodio, lactato de Ringer, dextrosa o la combinación de cualquiera de ellos, ¿no? Los coloides como la gelatina, gelofusine, plasma, no han demostrado ser superiores, por más que tengan concentraciones más elevadas de electrolitos, que los cristaloides. O sea, el primer pilar es la hidratación o resucitación hídrica con cristaloides. El segundo pilar es el tratamiento antibiótico, ¿no? Si son pacientes con sepsis, lógicamente la sepsis acarrea una alta morbimortalidad. Cada hora que se demore se expresa en una mayor morbimortalidad en el paciente. Por lo tanto, el tratamiento antibiótico en pacientes con sépticos tiene que ser un tratamiento empírico, un tratamiento basado en epidemiología local, epidemiología bacteriana, la localización de la infección, el tipo de pacientes, etcétera. Varias variables, valga la redundancia, que uno debe valorar en el momento de iniciar un tratamiento empírico, porque los pacientes con sepsis no van a esperar los resultados para dar tratamiento dirigido. Todos los pacientes con sepsis deben iniciar tratamiento empírico, ¿no? Y un tratamiento empírico lógicamente razonado, inteligente, ¿no? Y el tercer pilar es la desfocalización. O sea, es la ubicación del foco y la remoción del foco. ¿Y por qué hago memoria o digamos, por qué comento esto de acuerdo a la pregunta que acabas de hacer? Porque el pie diabético es una consecuencia de varios factores, ¿no? El mayor factor asociado al pie diabético es la neuropatía diabética. La microvasculatura se afecta como consecuencia de la neuropatía diabética. Seguro que ya están llevando endocrino y les han explicado eso, ¿no? O sea, el pie diabético, si bien es cierto, se expresa por una disminución o insuficiencia arterial periférica, pero es producto de una neuropatía. Digamos que la neuropatía es el origen de todo el problema del pie diabético. Y lógicamente, bajo ese razonamiento, si no llega sangre arterial a la zona y ustedes inyectan antibiótico endovenoso en la vena, bueno, ¿no? Hay muy poca porción del antibiótico que va a llegar a esa zona. Por lo tanto, el tratamiento antibiótico endovenoso en un diabético de clasificación alta, un Wagner 3 o 4, es insuficiente. Por lo cual, el manejo de esa infección requiere no solamente el mejor antibiótico que podamos disponer, sino también la remoción del tejido. La remoción del tejido incluye la necrosectomía, sacar los pedazos necróticos, o en el mejor de los casos, valorando lógicamente paciente a paciente, algunas veces, lamentablemente, la amputación del segmento infectado, ¿no? De acuerdo, lógicamente, a estudios arteriales especiales como arteriografías en donde se demuestre dónde está la obstrucción arterial, ¿no? O sea, el manejo incluye todo ello, ¿no? Ahora, si no hay una insuficiencia arterial, probablemente el manejo antibiótico sea más que suficiente y la limpieza quirúrgica local también, ¿no? Muchas gracias, doctor. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O pasamos a la segunda presentación? Yo creo que podemos pasar a la segunda presentación, ¿ya? Si tienen alguna otra pregunta, podemos hacerla al final de todo. Avísame, por favor, si se llega a ver la diapositiva. ¿Se ve la diapositiva, chicos? Sigue estando en la de infecciones por anaerobios, doctor. Oh, chispas, sí. A ver. Ya. Ahora sí. Ya, ahora sí.
Ya. La segunda presentación, chicos, es la presentación de sepsis y shock séptico. Le voy a mostrar algunas definiciones históricas que se usaban y que, lógicamente, en el transcurso de los años ha cambiado, ¿no? Antes hablaba mucho de la respuesta inflamatoria sistémica o el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Que no es otra cosa de lo que significa, ¿no? Que es una reacción multiorgánica de todo el organismo ante un evento que puede ser infeccioso o no infeccioso. Una infección a todo nivel, ¿no? Eh, los primeros criterios del SIRS fueron catalogados en el año 1996 y en el 2001 fueron redefinidos. Bueno, ¿cuáles son los criterios del SIRS? Son estos criterios, ¿no? Temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y leucocitos. Son básicamente estos cuatro criterios. Son tres criterios clínicos y un criterio laboratorial. Se hablaba de que un paciente tiene SIRS, tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica cuando tenía dos o más criterios. Y si es un SIRS asociado a un foco infeccioso probable o demostrado, o probable o probado, es lo que se llama una sepsis. Por lo tanto, la sepsis era un SIRS más un foco infeccioso probable o probado. Eso era sepsis. ¿Okay? Luego, en el 2001, se redefinió, o digamos, se subclasificó la sepsis, ¿no? Porque la sepsis es importante porque la sepsis acarrea una mortalidad tan importante en los pacientes de que, como les comenté hace unos minutos, cada hora de demora en la identificación de un paciente séptico genera una mayor muerte de la cantidad de pacientes con sepsis. Por eso es importante el reconocimiento temprano de un paciente con sepsis, ¿no? En el año 2001, una primera conferencia de consenso, actualmente creo que ya están en la octava conferencia, en donde se reunieron varios especialistas, especialmente americanos y europeos, para definir las diferentes situaciones en las cuales hay una afectación multisistémica, digamos, a manera de identificar quiénes se mueren más, a través de ciertos criterios, determinarlos y poder rápidamente intervenir sobre ellos, ¿no? De tal forma que sobre los pacientes con sepsis se redefinieron pacientes con sepsis grave, en donde ya se hablaba de disfunción orgánica, distante del sitio de infección, ¿no? La difusión orgánica es el compromiso de un órgano o sistema diferente al órgano que está afectado. Por ejemplo, si es un paciente con infección urinaria y que desarrolla un síndrome de distrés respiratorio del adulto, eso ya es una infección, digamos, es una sepsis grave, porque hay una infección, o mejor dicho, hay un compromiso de un órgano, en este caso pulmonar, diferente o distante al riñón. ¿Ok? Un paciente con neumonía, por ejemplo, neumonía grave, severa, que está en ventilación mecánica. Si en transcurso de la evolución o del tratamiento evoluciona con una hepatitis por incremento de transaminasas o insuficiencia renal aguda con incremento de creatinina, ya se compromiso de dos órganos, hígado y riñón, diferentes o distantes al pulmón, que es el inicial de la infección. Esa es una sepsis grave, la identificación, el compromiso orgánico, que puede ser múltiple o único, distante al origen de la infección. Y el shock séptico, en la cual es lo mismo, pero donde se asocia hipotensión. La hipotensión con un fracaso circulatorio agudo caracterizado por hipotensión, ¿no? Estos son los criterios de SIS que ya les comenté, y esos son los criterios diagnósticos de sepsis determinadas a propósito de la reunión que hubo en el año 2001, donde se hablaban de los criterios ya comentados, algunas variables inflamatorias y las variables hemodinámicas, ¿no? Esto ya lo pueden leer, digamos, con mayor detenimiento. Las diapositivas se las voy a pasar también, ¿no? En el 2015-2014 hubo una tercera conferencia internacional, en la conferencia de Sepsis 3, en donde se intentó formular criterios clínicos que permitieran distinguir infección versus infección con sepsis, porque eso es importante, ¿no? Un paciente puede tener, por ejemplo, un pie diabético y no estar séptico. Los pacientes con pie diabético no sépticos pueden ser manejados de forma ambulatoria. Los pacientes con pie diabético sépticos tienen o requieren un manejo urgente por emergencia. Y la intención de esta reunión fue ello, diferenciar la respuesta inflamatoria sistémica secundaria a infección por versus otras causas. O sea, aquellos pacientes que tienen SIRS infecciosos
o sepsis versus aquellos pacientes que tienen SIRS, pero no están infectados, no tienen infección. Identificar los pacientes con infección que van a morir, que van a presentar disfunción orgánica y por lo tanto tienen un peor pronóstico. Y producto de esta reunión se determinaron los criterios Q-SOFA o el SOFA rápido, el Quick SOFA. ¿Qué es el SOFA? Para saber el Quick SOFA hay que saber qué es el SOFA primero. El SOFA es un score que se realiza en pacientes con shock séptico, por lo tanto pacientes con una infección severa y con hipotensión que requiere manejo en cuidados intensivos en UCI, en donde se valoran diferentes disfunciones. Cada disfunción se puntúa de acuerdo al empeoramiento de la disfunción. Hay, digamos, disfunción orgánica a nivel respiratorio, manifestada por el PAFI, que es la división entre la presión parcial de oxígeno y el FiO2. La difusión orgánica a nivel coagulatorio, con el conteo de plaquetas, a nivel del hígado, a través de las bilirrubinas, hipotensión cardiovascular, sistema nervioso central, con la escala de comas de Glasgow, o la disfunción renal por incremento de productos nitrogenados. A mayor empeoramiento, mayor puntaje. Este score SOFA, lógicamente, se aplica a pacientes con shock séptico en UCI. La intención de diseñar este Quick SOFA era identificar rápidamente aquellos pacientes que tengan sepsis, ya definidos como sepsis, y haciéndoles este tipo de rápido score para determinar qué pacientes con sepsis tienen peor pronóstico, o sea, qué pacientes con sepsis rápidamente se van a empeorar, para que estos pacientes sean manejados en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Este Quick SOFA tiene solamente 3 criterios. Incluye la escala de coma de Glasgow, menor o igual a 13 puntos, una presión arterial sistólica menor o igual a 100 milímetros de mercurio, o una frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 respiraciones por minuto. Por lo tanto, este Quick SOFA tenía la intención de identificar pacientes con sepsis que iban a ir peor que el resto de pacientes con sepsis. Los pacientes con sepsis, lógicamente, requieren manejo hospitalario en unidad de cuidados generales, pero pacientes con Quick SOFA alto o sepsis severa, lógicamente requieren un manejo más prioritario y una hospitalización en cuidados intermedios, por lo menos, si no es cuidados intensivos, ¿no? Recuerden, el Quick SOFA no reemplaza el SIRS para la definición de sepsis. El Quick SOFA no pretende identificar pacientes con sepsis, sino aplicar a pacientes que ya tienen el diagnóstico de sepsis para identificar cuáles son los que van a ir peor, en cortas palabras, ¿no? Hablando un poco de epidemiología, la incidencia de la sepsis grave en Estados Unidos, que es donde se hacen este tipo de estudios, es más o menos de 3 casos por 100.000 habitantes y de 2 por 100 pacientes ingresados a nivel hospitalario, ¿no? Ciertamente, los pacientes con sepsis parece que la epidemiología está incrementándose, especialmente por la edad, cada vez vivimos más años, cada vez vivimos más tiempo, adolecemos de más condiciones crónicas y lógicamente estamos sometidos a diferentes tipos de infecciones y riesgos para infecciones, ¿no? Actualmente el uso de medicamentos inmunomoduladores, biológicos, anticuerpos monoclonales, ha modificado realmente el manejo, digamos, terapéutico de diferentes enfermedades, ¿no? No solamente enfermedades reumatológicas o cáncer, sino también infecciones, ¿no? El detalle es que estos medicamentos generan un efecto colateral importante, que es la inmunosupresión. Y esta inmunosupresión genera un riesgo para la, digamos, aparición de esos tipos de infecciones, ¿no? En un estudio reciente se determinó que una tercera parte de los pacientes ingresados en UCI presentan sepsis grave, por lo tanto una mortalidad importante. Aunque parece que la mortalidad está disminuyendo en los últimos años, se están describiendo secuelas importantes. Y es algo que yo comento mucho, ¿no? No sé qué tanto valga la pena vivir más años si la calidad de vida de esos últimos años es pobre, ¿no? Porque, bueno, yo soy de los médicos que postula no solamente la dignidad para vivir, sino también la dignidad para morir, ¿no? Y si es, por ejemplo, una prolongación de vida atada a un ventilador mecánico, eh, creo que no es una calidad de vida importante, ¿no? Ni digna, especialmente, ¿no? El aspecto clínico de la sepsis, bueno, inicia con una infección que potencialmente puede terminar
un cuadro de sepsis, una difusión orgánica o un choque séptico que puede definitivamente devenir en la muerte del paciente, ¿no? Más o menos la mitad de pacientes que presentaban, en un estudio de 2.500 pacientes con SIRS, se demostró que la mitad de los pacientes presentaba una fase. Por ejemplo, sepsis, el 25%, sepsis grave, casi un 20%, y un shock séptico, casi un 5%. Recordemos que mientras más grave esté el paciente, más severa sea la infección, es más frecuentemente la posibilidad de aislar el germen en un hemocultivo, ¿no? La incidencia de los hemocultivos positivos aumentaba a lo largo del continuum, ¿no? O sea, de sepsis, sepsis severa, shock séptico, mientras más se avance hacia el shock séptico es más posible tener un hemocultivo positivo, ¿no? Y la mortalidad, lógicamente, aumentaba en ese mismo sentido, ¿no? Las manifestaciones más frecuentes de difusión orgánica son manifestaciones respiratorias, ¿no? Digamos, catalogadas como síndrome de distrés respiratorio, fracaso renal agudo, falla renal aguda o coagulación intravascular diseminada, ¿no? Mal pronóstico, y eso es importante que ustedes lo recuerden, aquellos pacientes que tienen sepsis o sepsis severa, los que peor van son aquellos que no tienen fiebre, o que tienen hipotermia en vez de fiebre, o que tienen, o que pasan rápidamente de leucocitosis a leucopenia. Ellos son los que tienen mayor riesgo de morir, ¿no? El foco primario, lógicamente, también se asocia al pronóstico. Si es una infección urinaria, por ejemplo, o una colangitis de vías biliares, en la cual rápidamente uno puede hacer una descompresión de la vía biliar, tiene mejor pronóstico que una neumonía o una meningitis, ¿no? La fisiopatología es este gráfico, eh, es el resumen de toda la fisiopatología, ¿no? De forma rápida y sucinta, les voy a comentar esto, ¿no? Las bacterias básicamente invaden los huéspedes susceptibles, existe una infección inicialmente extravascular con una activación de la inflamación local, porque recuerden que la sepsis no solamente necesita la expresión patogénica de la bacteria, del virus o del hongo, sino también la respuesta exagerada de nuestro organismo ante esas bacterias o toxinas o exotoxinas producidas, ¿no? El desbalance entre ambas respuestas es lo que determina la sepsis, ¿no? Porque, como les comenté, la sepsis es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica producido por una infección, ¿no? Por lo tanto, no solamente la infección es la que genera la expresión clínica, sino también la respuesta. Nuestra respuesta exagerada entre ello es lo que determina finalmente una sepsis, ¿no? Hay una bacteriemia transitoria y ciertamente hay un protagonismo de meores proinflamatorios, ¿no? En alguna minoría, la sepsis puede ser causada por una invasión directa en bacteriemias, ¿no? Como por ejemplo se da en Neisseria meningitidis, Rickettsia rickettsii, Vibrio vulnificus, Capnocitofaga canimorsus, que es un tipo de infecciones bacterianas con alto poder nocivo citopatogénico directo de la bacteria, ¿no? Pero en general, las sepsis son producidas más que todo por toxinas, más que por el mismo organismo, ¿no? Exotoxinas o endotoxinas, ¿no? Y la promoción, o digamos la expresión de citoquinas proinflamatorias, como los factores de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, factor de agregación plaquetario, interleuquina 2, interleuquina 6, interferón, etcétera, etcétera. El correcto equilibrio, como le digo, es la expresión de una respuesta inflamatoria excesiva o una reacción antiinflamatoria. Mucho mucho del pronóstico de pacientes con sepsis va a depender de una respuesta adecuada del sistema inmunitario. Si es una respuesta exagerada o una respuesta pobre, va a devenir lógicamente en un desbalance de este equilibrio, generando en una mayor mortalidad de los pacientes, ¿no? Acá es un ejemplo típico, ¿no? Cómo las células inmunitarias influyen en la inflamación excesiva o una inmunidad protectiva, ¿no? Esto, chicos, es sencillo, no es muy complicado, lo pueden leer luego para poder avanzar en la presentación, ¿ya? El diagnóstico, aproximadamente la mitad de los pacientes con sepsis grave están bacteriémicos en el momento del diagnóstico, por lo tanto es importante realizar hemocultivos
a fin de demostrar el germen. Es más, ya hay estudios en los cuales aquellos pacientes con sepsis en la cual se demuestre el germen tienen mejor pronóstico que en aquellos que no se demuestra el germen. Y lógicamente al demostrar el germen uno puede dar terapia dirigida, que aquellos pacientes que no se demuestre el germen, lo cual siempre se queda el tratamiento de forma empírica, ¿no? En mayor riesgo de shock séptico y mortalidad, lógicamente hay ciertos factores como edad avanzada, comorbilidades como pacientes con inmunosupresión, como SIDA, insuficiencia hepática, cirrosis, cáncer, inmunodepresión de otros tipos. Lógicamente, estos pacientes inmunodeprimidos tienen la mayor mortalidad, ¿no? El elemento de la gente, como les comenté, es vital, ¿no? Es sumamente importante. En ocasiones, el aislamiento de algunos gérmenes puede asociar o orientar el diagnóstico, ¿no? Como les expliqué, ¿no? Neoplasia de colon en casos de bacteriemias por Streptococcus bovis, endocarditis en bacteriemias por Streptococcus viridans, o infección por VIH, en donde se ve de manera frecuente neumonías o meningitis por neumococo, o infecciones por salmonela, diarreas por giardia o coccidios, que es algo más o menos frecuente, ¿no? Estos son algunos gráficos o tablas en donde ustedes pueden ver qué especies bacterianas se presentan, cuál es el origen y qué condiciones están asociadas. ¿Ok? Eso, muchachos, lo pueden leer luego, con detenimiento. Todo está en la diapositiva. Acá está el Streptococcus bovis que les dije, ¿no? El Streptococcus bovis es de origen gastrointestinal y ciertamente en aquellos pacientes con bacteriema debemos descartar neoplasia de colon o una enfermedad de colon y endocarditis, ¿no? Todo esto es lo que está en las diapositivas. ¿Ok? Los biomarcadores. Los biomarcadores son elementos que se emplean para el diagnóstico de sepsis, ¿no? Especialmente sepsis, eh, digamos, en pacientes con sepsis y sepsis severa, ¿no? Los diferentes biomarcadores tienen la intención del diagnóstico rápido y precoz en pacientes con sepsis. Hay diferentes tipos de biomarcadores con diferentes reportes de sensibilidad y especificidad, como por ejemplo la interleuquina 6, la proteína C reactiva, la procalcitonina, presepsina, el CD64, los neutrófilos. Probablemente de los que más usemos a nivel hospitalario sea la proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda con un reporte de sensibilidad casi del 75%, pero con una especificidad pobre, ¿no? La procalcitonina, que es producida en el hígado, ¿no? Que es un precursor de calcitonina, normalmente se emplea para la identificación rápida de pacientes con sepsis, especialmente sepsis grave o neumonías, que tienen la mayor utilidad del uso de procalcitonina. De tal forma que un paciente con una neumonía bacteriana tiene una procalcitonina positiva, más de 0,5, más de 1,0, y aquellos que tienen neumonía por virus tienen procalcitoninas negativas, valores de procalcitonina negativas. Digamos que la procalcitonina ha demostrado ser útil en la diferenciación en infecciones de bacterias versus no bacterias, y también ha demostrado utilidad en el seguimiento, de tal forma que si un paciente tiene un valor inicial de procalcitonina y se da tratamiento antibiótico, en el transcurso de los días esta procalcitonina tiene que bajar, y este descenso de la procalcitonina está asociado a un mejor pronóstico, ya que hay una respuesta favorable del paciente, ¿no? En general, el tratamiento de los pacientes con sepsis incluye, como les dije, el inicio temprano de los antimicrobianos y el control del foco, la reanimación de líquidos intravenosos, como les expliqué, básicamente cristaloides, la evaluación de la perfusión adecuada a través de técnicas como el control de la presión arterial pulmonar, la colocación de dispositivos o vías endovenosas centrales, soportes vasoactivos a través de aminoactivos como noradrenalina, adrenalina, vasopresina, que son vasoconstrictores, ¿no? A fin de mejorar la presión arterial baja que se ve en pacientes con sepsis severa o shock séptico, ¿no? El manejo titulado, que no es otra cosa que la personalización de los antibióticos, de los vasopresores, del manejo de hidratación en cada tipo de pacientes, ¿no? Porque los shock no son todos los shock de la misma forma. Por ejemplo, los pacientes, por ejemplo, con shock tóxico por estreptococo,
que es un ejemplo típico de shock tóxico, de shock séptico, requiere medidas de hidratación importantes con uso de antibióticos y vasopresores. El choque por dengue, por ejemplo, que también produce un shock, eventualmente no requiere antibióticos, a pesar que es una infección también, ¿no? Pero el manejo es básicamente hidratación. Por ejemplo, el shock producido por el hantavirus. El hantavirus produce un síndrome cardiopulmonar, un shock cardiopulmonar, en la cual la hidratación debe ser restringida. O sea, no todos los shocks sépticos deben ser manejados de la misma forma, ¿no? Por eso el manejo titulado se refiere a ello, ¿no? La individualización del manejo dependiendo del tipo de infección que el paciente tenga, ¿no? El control glucémico también está demostrado que mientras los pacientes tengan episodios de hiperglucemia, tienen peor pronóstico en el manejo del shock. No hace falta que el paciente sea diabético, sino simplemente que tenga glucosas incrementadas en sangre producto del estrés producido por el shock y eso deviene en un mal pronóstico del mismo, ¿no? Otros tipos de terapias adyuvantes, como la asociación de esteroides en el caso de pacientes con shock séptico y que también tengan hipocortisolismo, el uso de vitamina C, que todavía está pendiente de la demostración si tiene alguna utilidad, el uso de inotrópicos, terapias de purificación sanguínea, inmunoglobulinas, anticoagulantes, que de todas formas no tienen algún tipo de demostración puntual de una utilidad todavía dudosa al momento, ¿no? Esa es la presentación, muchachos, de sepsis y shock séptico.